Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a ver una tirada sobre para saber sobre la segunda vacuna. Dosis. La segunda dosis. Vamos a ver algo sobre... Alors voy a usar el oráculo Re. Vamos a ver sobre la segunda dosis que necesitamos de saber. Sobre la segunda dosis. Allez, vamos. Et la última aquí. Alors, ¿qué necesitamos de saber sobre la segunda dosis? Bon, là, la base de esta segunda dosis dice que es algo que va a venir tranquilamente, pero es un contrato. Entonces, es un contrato entre el gobierno y la empresa de farmacéutica. Es como dice... Esta segunda dosis es como una solución para un contrato. El contrato está aquí. Vamos a ver la parte positiva de este... Voilà. Armonía. Alors, la carta de la armonía te puede decir dos cosas. Puede decir que es para una tranquilidad, pero también para decir que es como el serpente, voilà. Mira, miolos, voilà. Te dice muchas cosas para ocultar otras cosas. La carta negativa, mira, cartas. Entonces, esta segunda dosis no sirve a nada. Mira la carta que sale. Es la carta de la muerte, es la carta de falso, es la carta de mala, de todo mala. Voilà. Y al final, voilà. La te dice de todas formas, hay algo que va a cambiar con esta carta. Esta carta dice es una transformación, es algo que va a cambiar. Entonces, con la segunda dosis la te dice que es un contrato al final, no sirve a nada para nadie. Cuando tú puedes imaginar que la gente que tiene ya el primero vacuna de no sé qué, no va a hacer publicidad, pero necesita de hacer una otra dosis, ¿ok? Pero la gente que no tiene un primero vacuna, no pasa nada para ellos. Hay algo que no está lógica. Entonces là, con este tema de segunda dosis, hay una transformación. Hay algo que va a ser... Vamos a tirar una otra carta, pero là realmente dice que es muchas bla 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 bla, pero para nada. Y la parte negativa, mira, es la cruz. La cruz es algo de negativa, es totalmente... No sirve a nada, no sirve a nada. Solo sirve eso, para firmar un contrato. Solo para eso. Es una cuestión de dinero. Vamos a ver con el oráculo Re. Que mira la enfermedad que sale, la carta. La enfermedad que sale. Realmente esta enfermedad existe, sí, pero no tanto que... Mira. La carta de tráfico. Espera un segundo. Ahí va. Tengo mi gato que quiere dormir. Allez, vamos a ver con el oráculo Re. ¿Qué necesitamos de saber? La carta de alegría sobre la segunda dosis. ¿Qué necesitamos de saber sobre la segunda dosis? Un, dos, tres. Vamos a ver. Tres primero. Voilà, la paix, la paz. Entonces, voilà. Voilà.
là con el oráculo de Belén. El oráculo de Belén nos dice que para una tranquilidad, para un paz, para una que todo el mundo se relaja un poquito más, voilà, necesita segunda dosis, porque al final todo el mundo tiene miedo y cuando tú miras la televisión o no sé qué, siempre, cada día, boom, voilà, la enfermedad, al final la gente se vuelve totalmente loco. Y entonces con esta segunda dosis es para un paz, para una tranquilidad, que la gente se relaja. C'est increíble, increíble. Vamos a ver con el oráculo, el fuego que sale, la carta del fuego. Vamos a ver más tarde una tirada sobre la España en diciembre. Voilà, por el momento, esta segunda dosis es, voilà, es solo un contrato, pero nada más, no sirve realmente a algo. Es solo para tranquilizar el pueblo. Vamos a tirar solo 2 cartas, creo, porque les notean. Mira, otra vez hablamos con la carta del notario, hablamos otra vez de contrato. C'est increíble. Me parece totalmente... y con la carta de las artes, los dos juntos, dice que lo sabe cómo hacer. Lo sabe, hay momentos que ya está preparado estas cosas. ¿No? Entonces, muchas bla bla, solo para el dinero, y el pueblo es esclavo del gobierno y de la empresa farmacéutica. Voilà. Para terminar, si te gusta, un like, gracias, y tú puedes suscribirte a Varo, y qué más, puedes hacer un comentario de todo. Voilà, un besos, chao, hasta luego.